acta de la sesión 113 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 114 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Guzmán, Bernales, Calisto, Matheson, Pino, Teao y Undurraga, don Francisco, y de la diputada señora Bravo, doña Ana María, Cid y Baice, que modifica la ley 20.423 eh, para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad de servicios de turismo. Aventura, boletín 17.163-03. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Navellán que modifica el Código Aeronáutico a fin de establecer un estándar de peso y volumen para el equipaje de cabina en vuelos comerciales. Boletín 17.168-03. Oficio del secretario general de la Corporación, número 19.936, mediante el cual remite en carácter de comisión mixta el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para prorrogar el crédito especial de la construcción por el plazo de 10 años. Boletín 17.044-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución. Oficio de la coordinadora del Congreso Virtual de la Oficina de Informaciones de la Corporación, por el cual informa que el proyecto de ley sobre el postnatal se encuentra publicado desde el 24 de septiembre y hasta el 14 de octubre del presente año en la página web congreso.cl. Indica que al término de su publicación se entregará el reporte de la participación ciudadana y se podrá acceder a dicha tramitación. Indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Tributario, boletín 16.533, presentadas por los diputados señores Víctor Pino y Miguel Ángel Calixto. También hay indicaciones al mismo proyecto presentadas por el diputado Jorge Guzmán. Confirmación para concurrir al día de hoy del señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau, junto a su equipo de asesores y coordinadores. Confirmación para concurrir al día de hoy del director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, señor Andrés Herrera, junto al jefe del Departamento de Comunicaciones Estratégicas y de Imagen, señor César Leiva. Confirmación de participación a la sesión de hoy por medio de la aplicación Zoom del profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, señor Héctor Hernández, y del profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica del Paraíso, señor Antonio Faúndez, que van a participar de manera permanente. Eh, eh, Ya, en el proyecto del Código Tributario, el reemplazo del diputado señor Cristian Moreira al diputado señor Joaquín Lavín, reemplazo de la diputada Cid por el diputado señor Mesa, dos pareos, uno de los diputados señores Gonzalo Lacarrera y Gonzalo Winter, pareo de la diputada señora Ana María Bravo y del diputado señor Miguel Mellado, y dos informes en derecho relativos al proyecto de ley boletín 16.271-03. Eso es toda la cuenta, señor. Preparados por los académicos Enrique Barros y Ramiro Mendoza, compartidos por el Ministerio de Economía. Eso. Muchas gracias, estimado Loro. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Bien. No habiendo palabras en cuenta y varios, vamos a pasar Ya. a hacer un recordatorio. El día lunes 28 de octubre, de 15 a 16:50, tendremos una sesión especial de la comisión aquí en este congreso. Tiene por objeto recibir algunas exposiciones y también ver un proyecto en discusión. Eh, para el día de hoy vamos a invitar al director nacional del Instituto Nacional de Estadística, del INE, para el día lunes 28, para que nos informe acerca del proceso de evaluación y los resultados del censo 2024. Y estará también el presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, el señor Camilo Guzmán, quien expondrá sobre la problemática que vive actualmente el mercado agrícola nacional, específicamente en la situación del trigo.
Em, la sesión de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Número uno, antes de comenzar, em, la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República. Acordamos con el ministro Nicolás Grau y también con el director del CERNAC poder tener esta sesión preliminar para poder hacer un recordatorio y también fijar algunos hitos importantes en la tramitación del proyecto. Como lo realizamos en la comisión el proyecto de permisología, también queremos ver la posibilidad de establecer una mesa de trabajo entre los asesores del ministerio con los asesores de los parlamentarios. Entonces, en esta oportunidad, para esta sesión, tenemos invitado al ministro Nicolás Grau, ¿cierto? También está el director nacional de CERNAC, está la subsecretaria también de Economía, señora Javier Petersen, y también el equipo de asesores del ministerio, con la señora también, Virginia Rivas, Arriba. quien también nos acompaña. Eh, y también está don César Leiva. Vamos a darle el tiempo entonces, ministro. Perdón. Diputado Manuel. Diputado Bonacheri, sí. Presidente, hoy día no vamos a votar, ¿cierto? Tenemos Sí, una sesión, vamos a votar esto después del ministro. pero vamos a votar, antes de entrar en la discusión en particular, vamos a tener como invitado al ministro, ¿cierto? Ahora, en el primer punto de la tabla. Sería también, creo, relevante el que pudiésemos también escuchar a las agrupaciones, a las organizaciones del consumidor antes de entrar en la discusión nuevamente en particular. Ya lo escuchamos al ministerio, pero entendemos que ha pasado harto tiempo, entonces creo que sería importante el poder tener una visión respecto de las organizaciones del consumidor, que son actores, a mi juicio, extremadamente relevantes en la discusión del proyecto Bueno, del SENAC. lo que propongo es que la Secretaría nos entregue un listado de todas las organizaciones e instituciones que ya pasaron por la comisión en el momento de la discusión en general, y ahí podamos evaluar si es que en el caso particular de alguna de ellas podríamos eventualmente volver a invitarla, ¿ya? Creo que eso se ajustaría, pero ya en el momento de la discusión en particular, ¿ya? Creo que se podría hacer de esa forma, porque si volviéramos a repetir la gran cantidad de instituciones que pasaron ya, volveríamos a prácticamente tramitar el proyecto desde cero, y no es lo que hoy día tenemos que tramitar, ya que fue aprobado en general ya y correspondería a su discusión en particular. Gracias, diputado Manuel. Bien. Bien, ministro, le damos la palabra. Gracias, diputado Manuel. Muchas gracias, presidente. Eh, Justamente como usted planteaba, presidente, tengo una exposición que me gustaría realizar con la idea de yo diría dos objetivos principalmente. El primero es hacer un cierto recordatorio de qué se trataba este proyecto, lo que aborda, y por otro lado también dar alguna idea de cuáles son los caminos que nosotros creemos nos permitirán durante la discusión particular y las indicaciones que se construyan eh, ojalá resolver los distintos planteamientos que se hicieron durante la presentación del proyecto. La siguiente, por favor. Entonces, la agenda de esta presentación, como decía, es recapitular, después comentar lo que busca resolver el proyecto, la forma en que lo hace, las principales críticas que hubo durante la discusión en general y cómo nos estamos haciendo cargo de ellas o cómo nos queremos hacer cargo de ellas, porque esto es justamente para el trabajo que queremos realizar después con los equipos de asesores y asesoras. Y también, finalmente, comentar algo de la segunda parte del proyecto. Como ustedes recordarán, este proyecto tiene una parte que dice relación con darle ciertas atribuciones al CERNAC para hacerse cargo de los problemas que existen en la actualidad con las causas individuales que no son bien resueltas, y además tiene una parte donde aborda diversos fortalecimientos de los derechos del consumidor en términos generales. La siguiente, por favor. Bueno, esto yo diría que es la parte tal vez más importante del recordatorio, ¿ya? Que dice relación con la naturaleza del problema, ¿ya? Que creo que nunca hay que perder de vista. La naturaleza del problema es que al año, dependiendo de los años esto va variando, pero aproximadamente tenemos 600.000 reclamos individuales. Estos no son reclamos colectivos, cuando, no sé, por ejemplo, algo colectivo es cuando se hace un concierto y la productora de ese concierto pasa a llevar los derechos de los consumidores, ahí se puede hacer una demanda colectiva y es totalmente distinto. Pero una causa individual, un reclamo individual, se refiere a una situación, por ejemplo, que uno compra una lavadora y esa lavadora tiene un desperfecto y uno reclama a quien te vendió esa lavadora. Bueno, hay 600.000 reclamos al año, y aproximadamente 270.000 de esos 600.000 no son bien resueltos. ¿Qué significa eso? Que o bien la empresa no respondió,
o respondió de forma insatisfactoria de acuerdo a lo que señala el consumidor. Esto es bien importante, porque este número uno lo puede comparar con distintas cosas, en fin, pero 300.000 personas al año, digamos, englobando el número, 300.000 personas al año que quedan molestas porque no fueron bien resueltos sus derechos del consumidor. Y nosotros más no sabemos si realmente eso fue así o no fue así, porque no ha habido un proceso, ¿no es cierto? Simplemente la empresa señaló que no tenía responsabilidad. Eso es, sin lugar a duda, un problema para la economía. Es un problema para esos consumidores, por supuesto, es un problema desde el punto de vista de los derechos del consumidor, pero además un problema para todas las personas que piensan que es importante que las instituciones de mercado funcionen y la gente tenga confianza en esta institución. Entonces, lo primero que me gustaría establecer de manera bien clara es que durante las intervenciones que hubo, yo diría que nadie, o prácticamente nadie, cuestionó que este es un problema, que tenemos en torno a 300.000 reclamos al año que no son bien resueltos. Y eso es lo que nunca hay que olvidar, porque si uno quiere hacer una propuesta alternativa a la que nosotros estamos planteando, eso por supuesto es bienvenido, pero ojalá se hiciera cargo realmente del problema de una manera razonable. La siguiente, por favor. Algo más que me gustaría decir bien breve es que si uno ve las mociones que han planteado parlamentarios de esta comisión, muchas de estas mociones fortalecen los derechos del consumidor, en distintos ejemplos que podríamos dar durante la discusión, cuestión que nosotros valoramos. El tema es que si uno fortalece los derechos del consumidor, pero después no hay mecanismos efectivos para que estos derechos del consumidor se hagan valer, entonces todas las cosas que ustedes han planteado pueden quedar finalmente en letra muerta. Así que creemos que esta visión general de que los derechos del consumidor tienen que respetarse, que tenemos 300.000 reclamos que no están siendo bien resueltos y que además en general queremos fortalecer los derechos del consumidor y por lo tanto eso tiene que tener una consecuencia práctica, yo diría que es un punto de partida de la conversación que tiene bastante consenso. La siguiente, por favor. Ahora, en Chile, lo segundo que uno tendría que señalar es que, y que es digamos, algo que se deriva a lo anterior, es que en Chile las herramientas actuales son insuficientes para hacerse cargo de este problema. El SECNAC actualmente no puede aplicar multas. ¿Qué es lo que hace el SECNAC actualmente? Viene un consumidor que tiene este problema. El SECNAC le dice, ok, dado este problema, por ejemplo, a alguien que le vendió mal la lavadora, yo le voy a reclamar a la tienda, o sea, le voy a señalar a la tienda como SECNAC que usted tiene este reclamo. Si la tienda resuelve bien el reclamo, el SECNAC anota este reclamo fue resuelto. En el caso contrario, el SECNAC no está facultado ni para sancionar ni para apoyar de ninguna otra manera a ese consumidor que está viendo afectados sus derechos del consumidor. Y lo único que le queda a ese consumidor es ir al juzgado de policía local. Y por supuesto, la gran mayoría de las personas no lo hace. Ahora, algo que es bien importante sí recordar es que en la parte de las causas colectivas, el SECNAC, y esto justamente algo muy positivo que han hecho, se ha hecho en procesos legislativos en años legislativos anteriores o en administraciones anteriores, es que el SECNAC sí tiene facultades para las causas colectivas. Y en las causas colectivas el SECNAC puede representar a los consumidores que han sido afectados en los tribunales y además tiene los PDC, ¿cierto? Que justamente a través de un proceso voluntario con las empresas puede lograr muchas veces, digamos, que se cumplan los derechos del consumidor y que se compense a los consumidores afectados de una forma muy eficiente. Entonces la parte colectiva está bien resuelta, ahí el SECNAC es fuerte y nosotros valoramos su situación actual, pero no es lo que ocurre en el caso de las demandas individuales o de los reclamos individuales. La siguiente, por favor. Esto es lo que comentaba antes, ¿no es cierto? La única alternativa que le queda a las personas es demandar en el juzgado de policía local. Solo el 3% de los consumidores lo hace. Entonces esto no es efectivo. Y además, los juzgados de policía local, como muchas y muchos de ustedes deben saber, están con una sobrecarga de trabajo. Por lo tanto, si la estrategia aquí fuera decir, bueno, vamos a buscar alguna manera porque si vayan los juzgados de policía local, eso no necesariamente es lo más eficiente. La siguiente, por favor. La propuesta que nosotros hacemos en este proyecto de ley no es una novedad en el concierto internacional. El 81% de los países OCDE tiene una situación donde el SECNAC, el equivalente al SECNAC en ese país, puede sancionar. Si uno mira además los países denominados G7, que son las economías más avanzadas del mundo, esto ocurre en todos los casos. De hecho, el Reino Unido aprobó recientemente una ley muy parecida a lo que nosotros estamos proponiendo. Y además en Latinoamérica,
Si uno no quiere mirar países desarrollados, sino que países de nuestra región, es también muy mayoritario el caso de que las agencias de defensa de los consumidores puedan efectivamente sancionar. Esto es una realidad en otros países del mundo y también una realidad que agencias de esta naturaleza, pero en otras áreas, también pueden sancionar en Chile. La siguiente, por favor. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es que propone, en términos más generales, un sistema para que los consumidores encuentren una solución eficiente a sus problemas individuales. No es que el proyecto de ley le dice usted está obligado a seguir este camino, sino que el proyecto de ley lo que hace es que abre caminos que actualmente no existían. Entonces, los consumidores son los que van a poder elegir en ejercicio de su libertad cuál es el camino que consideran más adecuado para su caso, para que justamente se protejan sus derechos del consumidor. Y esto tiene distintas expresiones en el proyecto de ley. Por ejemplo, se reconoce la obligación que las empresas entreguen una adecuada postventa. En la actualidad, en un lugar te pueden atender súper bien cuando tú estás comprando un producto, pero después cuando llega la hora de reclamar por ese producto, tienes que ir a otro local o lo tienes que hacer por un teléfono que es específico. Y una de las cosas que hace este proyecto es que la postventa tenga que ser parecida a la venta. Una cosa bien de sentido común, pero que no ocurre en la actualidad. Lo segundo es que se fortalece el rol de las asociaciones de consumidores y su facultad de mediar con mérito ejecutivo. Esto es algo, a propósito de lo que decía el diputado Manucheri, por su intermedio, presidente, esto es algo que han planteado muchas veces las asociaciones de consumidores y que este proyecto efectivamente promueve. Se reconoce legalmente la gestión de reclamos antes del CERNAC. Esto también es relevante para efectos de que si se llega a un acuerdo, ese acuerdo tenga mérito ejecutivo. Y por último, se entregan facultades sancionatorias al CERNAC, que es probablemente donde muchas veces se centra esta conversación. No es el único camino, insisto, y no es el camino en el que estén obligados los consumidores, sino que simplemente esto lo que posibilita es que si algún consumidor hizo un reclamo a una empresa, ese reclamo a su juicio no está bien resuelto, él tenga la posibilidad de solicitar que el CERNAC abra un proceso sancionatorio, que va a tener, por supuesto, ciertas exigencias para que eso ocurra, en fin. Y además algo bien importante que no voy a describir ahora en detalle, pero si ustedes recuerdan bien y después lo pueden revisar a partir de nuestras conversaciones, es que el proyecto define una serie de incentivos para que ojalá esto se resuelva de la manera más rápida posible. Nosotros no nos gustaría que las 300.000 causas que actualmente o reclamos que actualmente no son bien resueltos pasaron por un proceso sancionatorio. Eso no necesariamente sería eficiente. Pero la posibilidad de que exista ese proceso sancionatorio genera incentivos para que esta diferencia se resuelva rápido, ¿cierto? Y de hecho el proyecto tiene incentivo explícito, es decir, si una empresa responde rápidamente a la solicitud del consumidor, en el fondo lo que ocurre es que no hay multa. Y si va respondiendo a medida que responda más rápido, siempre la multa es menor. O sea, siempre hay incentivo a que la empresa diga, mejor no me conviene pasar por este proceso sancionatorio y vamos a resolver esto de manera rápida, porque en última instancia, lo que busca este proyecto de ley es la satisfacción de los consumidores, que se respeten sus derechos. No busca sancionar. La sanción es un medio para que se cumplan los derechos de los consumidores. Y si ese medio se consigue por otros fines, a través de los incentivos que genera el proyecto, bienvenido sea, porque justamente va a ser un proceso más eficiente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido las críticas? Aquí nosotros tratamos de ser lo más transparente posible. Podríamos haber puesto solo las críticas que respondemos cabalmente, pero como queremos avanzar en la discusión y ojalá llegar a acuerdos dentro de lo posible. Recuerden que la votación en general de este proyecto fue dividida, ¿no? Entonces a nosotros nos gustaría ojalá avanzar en acuerdos, pero queremos ser bien claros respecto a los temas las críticas que acogemos, que son la mayoría, y algunas donde nosotros tenemos cierta diferencia, ¿no? Para justamente ordenar la conversación. Lo primero que se señala es que el CERNAC, esto se repite mucho, sería juez y parte a propósito de esta reforma. Aquí, como hemos señalado, es normal que las agencias administrativas apliquen sanciones en el mundo. En la OCDE, las economías más desarrolladas, que son las del G7, y además en Chile, la Dirección del Trabajo, la SEC, la Subtel, la CIS, la CMF, etc. Es decir, hay muchas instituciones que tienen una naturaleza similar a la del CERNAC en otros ámbitos y que efectivamente aplican sanciones. Lo segundo es que aquí hay un rol de los tribunales, que es revisar las decisiones administrativas, y el proyecto de ley resguarda una revisión judicial amplia. Esto haciendo una distinción respecto a el proyecto de ley que se tramitó y se aprobó por amplia mayoría en este Congreso en administraciones anteriores, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, para ser más preciso, y que tuvo
un revés en el Tribunal Constitucional que estuvo asociado a distintas materias. Una de ellas fue esta. Y aquí nosotros nos hacemos cargo, más allá de los comentarios y las opiniones que pueda tener cada uno de ese fallo del Tribunal Constitucional, nosotros nos hacemos cargo de lo que señaló el Tribunal Constitucional, y en este caso en particular permitimos que la revisión judicial, es decir, el juzgado de policía local y las instancias que sigan, que va a ser principalmente un derecho que probablemente ejerzan las empresas, que no estén de acuerdo con una decisión que haya tomado el CERNAC, van a poder ser revisiones tanto de forma y fondo y no solo de forma. Que eso es lo que comentaba antes. Segundo comentario es que la necesidad de reconocer los sistemas de resolución de conflicto de la empresa. Esto lo presentaron distintas organizaciones, tal vez la que lo tiene más desarrollado, por lo menos lo que yo conozco, es la Cámara de Comercio de Santiago, que de hecho tiene un procedimiento elaborado y promovido por ellos, que busca justamente que sus empresas, sus asociados, puedan resolver de forma satisfactoria estas diferencias que tienen con los consumidores. En el caso de ellos lo hacen justamente porque están preocupados de la pérdida de confianza que puede existir en su empresa. Entonces saben que la confianza es un bien común, un bien público, y la buscan promover a través de estos mecanismos. Entonces, estos mecanismos de ADR por sus siglas en inglés, buscan justamente que pueda existir un proceso de mediación, y que pueda resolver esto con anterioridad a que parta este proceso sancionatorio. Entonces aquí lo que nos plantearon principalmente organizaciones, gremios empresariales, y que también fue en algunos casos respaldado acá, es que les gustaría que esta posibilidad existiera. Por supuesto, no que estén obligados a pasar por allí, sino que si un consumidor prefiere pasar por ese proceso, esa posibilidad exista. Y nosotros estamos de acuerdo con ello. Entonces, lo que proponemos es avanzar en un reconocimiento a través de una regulación de las medidas de estas mediaciones individuales, que es muy importante, por supuesto, ciertas condiciones de borde de esto, que yo creo que probablemente todos vamos a estar de acuerdo, que es garantía de independencia e imparcialidad de quien va a mediar, resguardo de confidencialidad, voluntariedad de las partes, mérito ejecutivo de caso de éxito. Es decir, lo último significa que si se llega a un acuerdo allí, ese acuerdo tenga valor legal. Que creo que es bien importante, porque si va a reemplazar el proceso sancionatorio, es importante que tenga el mismo valor el resultado. Y por supuesto, si de allí se llega a un resultado positivo, excelente, porque en el fondo significa ahorrar recursos públicos, ahorrar tiempo, ahorrarle tiempo a los consumidores y llegar más rápido con la propuesta. Así que este fue un planteamiento que se entregó en muchas ocasiones, y nosotros lo que proponemos es que trabajemos en conjunto con los equipos asesores, como en otros temas, para poder llegar a una propuesta en este sentido. Ojo que, aquí repito algo que dije antes, no es esto en vez de lo otro nuestra postura, sino que es esto, además de lo otro, justamente dando más alternativa a los consumidores que han visto vulnerados sus derechos de consumidor. Ese es el espíritu del proyecto en general, y además de las indicaciones que queremos realizar. La siguiente, por favor. Hasta aquí llegamos. Tal vez hubo un gol, no sé, ¿qué habrá pasado que se quedó parado no sé. Principales críticas, entonces seguimos con las críticas. Un tercer tema es lo que se señala, sería esta falta de imparcialidad del CERNAC, que es un poco un corolario de lo primero, pero que vale la pena tal vez tratarlo de manera separada. Y aquí se cuestionó al CERNAC, ¿no es cierto? Porque lo que se argumenta en ese caso es que como el CERNAC a veces va a tribunales y después sanciona, entonces podría ser juez y parte, ¿no? Que es parte de lo anterior también. Y que además, como estaría en estos distintos roles, eso podría afectar su imparcialidad. Bueno, el proyecto bueno, y aquí se hace una propuesta, que es la siguiente, es decir, ok, se reconoce que los consumidores están desprotegidos y que por eso no van a los juzgados de policía local. Entonces la solución sería que el CERNAC fuese por los consumidores en representación en el juzgado de policía local. La razón para no ir por un camino de esta naturaleza, en nuestro juicio, es principalmente de eficiencia. Es un procedimiento mucho más caro en términos económicos, que va a tomar más tiempo desde el punto de vista de los consumidores, y que además va a colapsar a los juzgados de policía local. Los juzgados de policía local, con ese 3% que tienen actualmente, ya tienen suficientes causas. También, a propósito de esto, para salvaguardar este potencial problema, a juicio de quienes hacían esta crítica de imparcialidad del CERNAC, se propuso también modificar el gobierno corporativo, pero a nuestro juicio, en defensa del proyecto,
nosotros creemos que contempla suficientes resguardos que aseguren la imparcialidad del servicio. Y déjenme dar aquí algunos ejemplos concretos de esto. Primero, hay reglas de inhabilidades para coordinar la facultad de demandar colectivamente y sancionar casos individuales, ¿ya? ¿Cuál es la idea acá? Es que hay una distinción muy clara entre qué es un caso colectivo, ¿ya? Y qué es un caso individual. En el caso colectivo el SERNAC puede demandar, en el caso individual se seguiría este proceso sancionatorio. Segundo, se establecen al interior del SERNAC reglas de separación de funciones y lo que se le llama coloquialmente murallas chinas, ¿ya? Por ejemplo, lo que se crea acá no es una subdirección, director, tengo que acordar el nombre. ¿Subdirección? Ah, sí, siempre me equivoco con ese nombre. Se crea una subdirección en el SERNAC, ¿no? Donde esa persona más se elige por alta dirección pública, en fin, y es un espacio que está totalmente protegido del resto del SERNAC. Entre otras cosas, las personas que allí trabajan no trabajan en los otros temas del SERNAC. O sea, no es que una persona del SERNAC en la mañana, digamos, está sancionando y en la tarde fiscalizador. Eso no ocurre, entonces también dividía las partes en el trabajo cotidiano. Y un tercer ejemplo de por qué nosotros creemos que esta crítica está bien abordada en el proyecto sancionatorio además cuenta con expresas garantías procesales. O sea, si alguien creyera que en el proceso sancionatorio se aplicó mal el derecho del consumidor, que por supuesto eso siempre puede ocurrir al interior del SERNAC y puede ocurrir también en los juzgados, ¿no es cierto? Entonces, si algo se aplicó mal, esa persona, esa empresa, tiene todo el derecho a reclamar en las instancias posteriores. Y insisto, no solo todo el derecho, sino toda la amplitud, porque pueden reclamar en forma y fondo como señalé con anterioridad. Y por último, algo que nosotros recogemos es que se cuestionó que en virtud del recurso jerárquico, la decisión del servicio siempre recaiga en última instancia en el director del SERNAC. ¿Qué pasaba? Que en la actual versión del proyecto, tú puedes primero reclamar a este subdirector, ¿ya? Que está separado del resto de la institución. Pero después, si quedas insatisfecho, puedes reclamar al director del SERNAC. Entonces allí un par de académicos, ¿no es cierto? Los académicos Jordán y Soto señalaron que esto no era conveniente porque podrían eventualmente vulnerar esta separación, ¿eh? El director del SERNAC que va a estar a cargo de todos los temas del SERNAC, ¿eh? Y este subdirector que solo va a estar a cargo de los temas sancionatorios. Entonces nosotros proponemos eliminar esa aplicación de recurso jerárquico y entonces después de el recurso administrativo que es con el subdirector, pueda saltar al juzgado de policía local, si lo estima así necesario. La siguiente, por favor. Otro tema que se comentó tiene que ver con un conjunto de recomendaciones que hizo un informe de la Corte Suprema, que déjenme partir por señalar que el informe es muy favorable respecto al proyecto. Aquí tengo un párrafo textual de este informe respecto a lo sustantivo del proyecto además. Señala, se valora positivamente la iniciativa, en tanto introduce una serie de modificaciones que impactan favorablemente en la población y en los consumidores especialmente respecto a la forma que tienen de ejercer sus derechos y las herramientas y remedios que se contemplan. Así que la visión general de la Corte Suprema es positiva, pero la Corte en su informe señalaba que tras finalizar el proceso sancionatorio se puede acudir directamente ante un juez sin tener que agotar todas las instancias administrativas restantes. En nuestro proyecto original, en la versión actual, tú tenías que ir por todas las etapas para llegar allá. Ellos decían, mire, alguien puede querer inmediatamente ir al juez y saltarse, por ejemplo, el recurso administrativo. ¿Recurso administrativo? ¿Lo dije eso? Sí. Entonces, ese punto nosotros lo tomamos, estamos de acuerdo. Aquí nuevamente en la lógica de dar más alternativa a los distintos actores, estamos de acuerdo que eso sí sea. Y además, la Corte sugería hacer una serie de ajustes en los plazos de los recursos judiciales. Y creemos que es razonable hacerle caso a la Corte Suprema si lo que nosotros estamos haciendo es definir distintos plazos para los recursos judiciales. Así que ambas sugerencias en este informe de la Corte Suprema, que en general era muy positivo, sobre todo respecto al centro del proyecto, nosotros las tomaríamos en este proceso de trabajo de indicaciones. Otro tema bien importante era la necesidad de fortalecer las asociaciones de consumidores. Eso ya ocurre en el proyecto de ley, pero nosotros estamos de acuerdo con fortalecerlo aún más. Y aquí se cuestionaron distintos temas, la limitación a presentar directamente demandas individuales y también se cuestionó que las mediaciones frustradas ante las asociaciones de consumidores tengan que pasar por la gestión de reclamo ante el SERNAC. ¿Eso qué significa?
que en el diseño inicial del proyecto tú podías partir con una mediación a través digamos, de alguna asociación de consumidores, y si esa mediación no funcionaba, después tú tenías que partir el proceso en el CERNAC como si eso no hubiera pasado. Entonces aquí nosotros señalamos que la parte de gestión del reclamo, que es, entre comillas, la equivalente a esa parte de la mediación, uno se la podría saltar, si no funcionó esa parte. Esto es importante porque si el camino a través de las asociaciones de consumidores al final no te hace ganar nada de tiempo, los consumidores lo pueden ver como un camino menos interesante, menos atractivo. Y como nosotros queremos fortalecer el rol de las asociaciones de consumidores, lo queremos hacer más atractivo y nos parece atendible aquello. Y por eso que estamos de acuerdo con abordar estas críticas y aclarar las redacciones que permitan mantener la situación actual sobre las demandas indemnizatorias autónomas, que es el primer punto, y segundo, que se pueda denunciar ante el CERNAC sin la necesidad de la gestión del reclamo. Es decir, si ya pasaste por la mediación de la Asociación de Asociaciones de Consumidores, puedes ir lo más rápido posible en caso de que esa mediación no haya resultado positiva. La siguiente, por favor. Entonces, eso es nuestro resumen de las críticas más importantes que se realizaron y las avenidas de trabajo que proponemos hacer con ustedes. Estas no son indicaciones ya totalmente elaboradas, sino lo que nosotros proponemos en línea con lo que decía el presidente es que en el trabajo que se puede realizar con las y los asesores, a los cuales le hemos sacado mucho provecho o le hemos exigido mucho en esta comisión y siempre se lo agradecemos de los parlamentarios, poder hacer una agenda de trabajo que nos permita construir estas indicaciones, y lo que nosotros estamos planteando con la mayor transparencia posible desde el Ejecutivo es cuáles son los ámbitos de trabajo que consideramos que nosotros ya estamos abiertos, más allá de las cosas en las que nos podamos abrir durante la conversación. Ahora, lo último que me gustaría señalar en esta presentación, tengo 2 diapositivas que toma cuatro cambios que también genera este proyecto de ley que fortalecen los derechos de los consumidores, pero que son más específicos en algunos casos. Acuérdense que nosotros tomamos este proyecto de ley para también fortalecer los derechos del consumidor más allá de darle esta facultad sancionatoria al CERNAC. Lo primero, que ya lo comenté antes, es que va a haber aquí una obligación de postventa. Y es que básicamente la postventa tiene que tener la misma calidad de servicio que tiene la venta, para decirlo en términos bien simples. Por supuesto, aquí sí el proyecto de ley señala que el reglamento tiene que establecer elementos mínimos que sean diferenciados por tamaño de empresa. Pero aquí el mismo principio, ¿no es cierto? La venta que puede hacer una pyme no va a tener tampoco las mismas particularidades que la venta que va a hacer una gran empresa. Y lo mismo uno tiene que exigirle a la postventa. Lo importante acá es que exista cierta simetría entre la calidad del servicio en la venta y la postventa. Lo que a todos nos ha pasado, y a todas las personas que estén viendo este video le va a pasar eso alguna vez, porque uno encuentra que el servicio de postventa no es de calidad, y eso es algo relativamente fácil de regular y que este proyecto permite avanzar. Un segundo ejemplo de una dimensión en la que avanza este proyecto es la eliminación de exigencia de onerosidad y de un vínculo contractual. Me explico, esto lo voy a explicar con un ejemplo para hacerlo bien simple. A propósito del caso de colusión de papel higiénico, finalmente no se indemnizó a los consumidores por sobrepeso de la colusión. Y la decisión de la Corte para no indemnizarlo fue que, en realidad, lo voy a decir como yo lo entiendo, no soy abogado, pero digamos, la empresa de papel higiénico tenía un contrato con el supermercado, no tenía un contrato con los consumidores. Y como ese era el caso, no existía esa relación contractual directa, entonces no tenían que verse beneficiados los consumidores a propósito de esta colusión. Eso nosotros consideramos que no hace ningún sentido, y si la Corte ya falló de esta manera, esto hay que corregirlo legalmente. Y eso es lo que hace básicamente este segundo punto. La siguiente, por favor. Tercer tema, a propósito de lo que pregunta el diputado, una cosa es la multa, ¿no es cierto? Y otra es porque la multa sí ocurrió. Esto tenía que ver con las compensaciones a propósito de la ley del consumidor, ¿no es cierto? No los temas relacionados con la vulneración de la libre competencia, que es lo que sí ocurrió, y ocurrió parcialmente también. Un tercer ejemplo de una agenda que avanzamos, y estoy seguro va a hacer mucho sentido porque es algo que también nos toca vivir a todas y todos, es lo que llamamos, me salgo al tiro, y es básicamente acá
que existan exactamente los mismos canales para terminar un contrato que los canales que existían para comenzar ese contrato. ¿Ya? En la ley actual esto está un poco difuso, dice que tienen que ser similares, no guardo exactamente la palabra que utiliza, pero deja abierto el espacio para que alguien diga, no, mira, me contraté un contrato por teléfono y después me dijeron que me tenía que salir de ese contrato en forma presencial. ¿Ya? Eso no debiera ser el caso, debiera ser exactamente de la misma manera. ¿Ya? Y lo cuarto, esto es algo bien específico, pero sigue unas recomendaciones de un informe, de un estudio de mercado que hizo la Fiscalía Nacional Económica el año pasado, en el mercado fúnebre. En ese estudio, si ustedes lo leen con atención, lo que señala el estudio es que hay distintos mecanismos que permiten darle poder de mercado a las empresas que participan en el mercado fúnebre, que en ese caso poder de mercado significa poder cobrarle más a las personas, que además, como están normalmente en un momento emocional muy complejo, están muy expuestos, ¿eh? Y de hecho ellos lo que muestran en el estudio es que las personas que hacen estos contratos antes, ¿eh? Que en ese mercado, digamos en el mercado de las contrataciones, no en el momento en que falleció su ser querido, sino con mucha anterioridad, allí no hay mucho poder de mercado y el mercado funciona relativamente bien, pero que cuando las decisiones se toman esos días, esas horas, se ejerce ese poder de mercado. Y una de las recomendaciones que hace, la Fiscalía hace un conjunto de recomendaciones en ese caso, es impedir las ventas atadas, es decir, que distintos servicios el consumidor esté obligado a comprarlos juntos. ¿Ya? Porque eso justamente, no solo en este mercado, sino que en muchos otros, aumenta el poder de mercado de quien está vendiendo, y en este caso, que insisto, los consumidores están especialmente vulnerables, es muy importante que esa protección exista. Esa es mi presentación, presidente. Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo acá es recordarles de qué se trata el proyecto, el problema que busca solucionar. Creo que hay consenso de que ese problema hay que solucionarlo. Nosotros tenemos distintas estrategias para solucionar ese problema, dándole más opciones a los consumidores, donde por supuesto destaca la posibilidad, la facultad sancionatoria del CERNAC, y estamos abiertos a realizar un conjunto de cambios a propósito de lo que se planteó en las distintas audiencias y también lo que plantearon las y los diputados. Y por último, que creemos que el espacio para trabajar ello, como usted decía, presidente, es en una mesa de trabajo con los distintos asesores y asesoras. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su presentación. Antes de ofrecer la palabra a los parlamentarios, quería preguntarle a la subsecretaria si quisiera tomar la palabra o al director. ¿No? Perfecto. Bien, ofrezco la palabra, colegas parlamentarios. Diputado Moreira. Bueno, primero que nada, si no existiera un organismo como CERNAC, esta cosa sería peor de lo que está. Hoy día hay mucho abuso y mucha burocracia en solucionar los problemas, principalmente con los retail. Las personas pasan situaciones terribles porque a veces les dicen que le van a ir a buscar el producto cuando se trata de artículos grandes, y pasan semanas, después los llaman de nuevo, y ahí hay una estrategia, yo creo, aparte del vendedor, porque los quieren cansar, que los llamen y después ya no llamen más. Este proyecto obviamente que flexibiliza más, pero igual va a seguir la burocracia, y principalmente de las grandes empresas. Entonces, yo no sé cuántos son las multas que se le aplican. Y ustedes saben que cuando las multas son altas, eh, lo piensan dos veces, y se da el mismo servicio de la venta cuando es postventa, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que avanzar mucho, porque uno conversa con mucha gente que le ha pasado que un artículo le sale con defectos, lo van a prender y no prende, y siguen llamando a la empresa, y nadie se responsabiliza. Van al lugar donde compraron el producto y les dicen, no, tiene que entenderse con el servicio técnico. Van donde el servicio técnico, y llega a veces un momento que el servicio técnico les cobra y dice, pero ¿cómo si yo tengo este problema? Llegó mal. Ah, no, ya eso es problema de la empresa que le vendió el producto. Todos se sacan la responsabilidad, ¿no es cierto? Y yo quiero saber, para que vamos también, hay veces que el producto está con problemas, pero no por culpa de quien lo vendió, sino que a veces por culpa de nosotros mismos, pero eso es en menor caso.
¿Qué pasa cuando ya es masivo, que el producto le está llegando a mucha gente que tiene complicaciones? ¿Qué pasa ahí cuando ustedes ven esa diferencia? Cuando hay una cantidad grande de personas que reclaman versus dos, tres que reclaman por un producto específico. Ahí hay una gran diferencia. Y me gustaría saber, del momento que hay una denuncia al CERNAC, ¿cuánto es el tiempo en que a la persona, a la persona afectada, le dan una respuesta? ¿Cuánto pasa en darle una respuesta a la problemática que tiene y que la empresa no le ha dado ninguna respuesta, no le ha solucionado la situación? Entonces, yo, gracias a Dios, no me ha pasado eso, pero le ha pasado a mucha gente. Y cuando la persona es una persona más humilde, peor la tratan, peor. Entonces, yo quiero saber más o menos cuánto es el tiempo que se demoran en en decirle una respuesta a través de ustedes. Y yo creo que eso es importante, y saber cuántas son las multas actuales para la empresa, porque en la medida que haya multas altas, lo van a pensar dos veces y van a tratar de mejorar el servicio una vez que se haya hecho la venta del producto. Eso es, presidente. Gracias, diputado Moreira. Diputada Baize tiene la palabra. Sí, bueno, presidente, me parece que, bueno, estuvimos mucho tiempo con permisología, entonces esto como que lo habíamos dejado ya y ahora hay que retomarlo. Así que me parece bien estar de nuevo, refrescar, digamos, todo y ahí un poco lo que decía el diputado Manucheri, yo creo que hay invitados que vamos a volver a tener. Eh, mm, pero a mí me parece que los derechos de los consumidores efectivamente son un bien que hay que resguardarlo, que hasta ahora no se ha ejercido. Esos 270.000 que todavía no sabemos qué pasa no son pocos. Entonces, a mí me interesa, presidente, que pudiéramos, que lo que decía el ministro, de armar una mesa técnica, yo creo que eso hay que armarla con prontitud y saber por su intermedio también cuáles son los plazos que piensa el gobierno que esto pudiese ya estar, digamos, a mí me preocupa sobre todo el tema del juez y parte. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo con eso, entonces tengo varias dudas y en ese tema hay que volver a insistir porque, claro, como bien dice el ministro, el punto no es la multa en sí, es un incentivo el no pagar la multa para resolver el problema al cliente. Pero la verdad es que no queda muy así, o sea, entonces, en el fondo, acelerar nomás el tema y lo del postventa, que eso es súper relevante porque llegamos bien con el producto y después yo tengo un caso, ahora hace poquito de un tema y ahí no te responde, entonces, bueno, creo que es un tema muy, muy relevante, señor presidente, que lo podamos abordar. Y aquí entra, además se vincula con, ahí hablaban mercado funerario, bueno, está el tema del mercado aéreo, que tenemos hartas leyes ahí que tenemos que también tramitar, pero que afectan aquí en los derechos del consumidor. Vamos a tener que poner esos temas, quizás esto es más rápido, que llega al cambio de la normativa, pero de ahí defendamos entonces a los consumidores. Gracias. Adelante, diputado Mates. Gracias, presidente. Yo creo que hay un tema que se puede incorporar en este proyecto de ley que no está considerado en ninguna parte. Y es el hecho de que en las multitiendas principalmente ofrecen por internet muchos artículos que no tienen en sus locales de venta. Y cuando el artículo uno lo quiere devolver, ellos no se responsabilizan de ese artículo. Dicen, no, yo no se lo puedo cambiar porque no es un artículo que vendamos en la tienda. Si no, usted lo puede devolver y se le va a reembolsar lo que ha pagado por ella, por el artículo. Pero en realidad, después nadie sabe quién o dónde está situado físicamente la empresa que realmente vendió este artículo y usted no recupera ni siquiera o no le reembolsan el valor de lo pagado. Yo creo que eso sería indispensable. O sea, si una empresa, el retail, ofrece por sus páginas de internet, ¿no es cierto?, un artículo, tiene que responsabilizarse por el artículo que está ofreciendo. No se trata de incorporar en estas páginas 1.500, por decir algo, pantalones, ¿no es cierto?, que después si alguien lo quiere devolver, todo queda en el aire. Eso Gracias. tendría que estar incorporado. Gracias, diputado Mateson. Bien, ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, si usted me lo permite, voy a comentar algunos de estos temas y después le voy a dar el pase
ya sea a la subsecretaria o al director, según lo estimen ellos pertinente, para que entre todos contestemos las distintas preguntas. A ver, respecto al planteamiento que hace el diputado Moreira por su intermedio, presidente, nosotros lo compartimos totalmente lo que usted señala. Y este proyecto se busca hacerse cargo de estos temas. ¿Ah? Entonces me gustaría resaltar alguno de sus estrategias que tiene, porque justamente lo busca hacer de una manera eficiente, ojalá con la menor, digamos, evitando tiempos y que tenga una respuesta rápida para el consumidor. Esto lo puede comentar tal vez después también el director, pero este proyecto de ley, para ser bien claro o transparente, en lo sustantivo no cambia las multas. Las multas existen en la actualidad. Lo que hace es que aumenta la probabilidad de que esa multa ocurra en el caso de que realmente se vulneró los derechos del consumidor. Porque ¿qué es lo que pasa en la actualidad, como les comentaba antes? Usted alega a una empresa, incluso le dice al CERNAC. El CERNAC trata de ayudar dentro de lo que puede hacer, entonces se comunica con la empresa, le dice, existe este reclamo, la empresa dice, no, yo no me voy a hacer cargo de ese reclamo, o a veces incluso no contesta. Y en ese caso, el consumidor, el único camino que tiene es ir a el juzgado de policía local. El problema es que el juzgado de policía local le puede salir al consumidor, incluso le puede salir, digamos, más caro que el valor del producto que está disputando. Entonces ni siquiera tiene racionalidad económica ir al juzgado de policía local en ese caso. Ahora, ¿cuánto tiempo se podría demorar esto en total? Bueno, la ley de base señala que estos procedimientos no deberían demorarse más de 6 meses, pero nuestro diseño es generar muchos incentivos para que esto se resuelva rápido. Entonces, como el no responder de manera satisfactoria a un reclamo de un consumidor, cuando la empresa sabe que realmente se están vulnerando el derecho del consumidor y por tanto lo más probable es que el proceso sancionatorio aplique una sanción, lo que va a existir es que la empresa va a tener todos los incentivos a responder a tiempo, porque le va a salir a la empresa más económico responder a tiempo. Responder a tiempo puede significar rápidamente decir, usted me vendió una lavadora, esa lavadora estaba mal, no me tiene que arreglar la lavadora, mandar a una persona que la arregle, usted me tiene que cambiar la lavadora, ¿no? O me tiene que devolver los recursos asociados. Eso es lo que dice la ley de derecho del consumidor. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es que genera todos los incentivos para que la empresa tenga que responder a eso rápidamente. Y en el caso que la empresa no quiera responder a aquello, bueno, está el proceso sancionatorio como última ratio, y que tiene ese tiempo que señalaba. Ahora, respecto al comportamiento masivo, ahí también voy a dar paso al director para que tal vez se pueda explicar cómo funciona cuando existe un problema colectivo, que a veces una empresa puede estar sistemáticamente vendiendo mal un producto. Y cuando uno descubre eso, efectivamente lo que corresponde ahí es un proceso colectivo, no un proceso individual, y ahí el director lo puede comentar con más detalle. Respecto a los comentarios y preguntas de la diputada Baise por su intermedio, presidente, bueno, lo compartimos también. Acá lo que hay que hacer, creemos, es un trabajo de los asesores. A nuestro juicio, por supuesto, esto es materia de opinión. El proyecto no tiene este problema de juez y parte si uno lo revisa, pero es una cosa opinable que tendremos que conversar y ver los detalles, a ver si nos convencemos todos de la misma opinión. Y por último, presidente, por su intermedio, responder a la pregunta del diputado Matheson. Tengo la impresión de que hay una parte de lo que usted señala, diputado, de lo que sí se hace cargo de este proyecto, que tiene que ver con fortalecer el proceso postventa. Pero tal vez más detalles de esto y de cómo funciona en la actualidad y cómo esto se puede mejorar también los puede dar el director. Eso, presidente. Director, tiene la palabra, gracias, ministro. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Sí, ratificando lo que dice el ministro, lo relativo a los estándares de multa que dispone la ley del consumidor, claramente el proyecto de ley en cuestión no innova sobre la materia. Esto fue objeto de modificación en la reforma del año 2018, que pasó por el Tribunal Constitucional, pero lo que allí se mantuvo dentro del proyecto que se transformó posteriormente en ley
es modificar los máximos de multas que se pueden aplicar y por otro lado también incorporó criterios de ponderación de las multas de manera bien específica en la ley del consumidor, como también un régimen de atenuantes y agravantes. Por lo tanto, ese mismo régimen, tanto del quantum de las multas como de la forma de aplicar las multas, le sería aplicable eventualmente también al CERNAC en este caso y no se innovaría sobre el particular. Respecto de lo que tiene que ver con la identificación del interés individual y del interés colectivo, eso está definido en la ley. El interés individual es aquel interés que se protege cuando se verifica un hecho que afecta a un consumidor determinado, con una determinada práctica. Y en el caso de los intereses colectivos, son aquellos que un mismo hecho o conjunto de hechos que son constitutivos de infracción pueden afectar a un número determinado e identificable de consumidores, como ocurrió, por ejemplo, con los cortes masivos de electricidad, como ocurre en un concierto, como ocurre a propósito de casos de prácticas recurrentes del retail en que un conjunto determinado y importante de consumidores son afectados por una misma práctica en particular. Y el difuso es aquel conjunto de consumidores que se ven afectados y que son indeterminados, son imposibles de determinar, como ocurrió, por ejemplo, con aquellas personas que todos fuimos afectados, por ejemplo, con el papel, con la colusión del papel higiénico, en que presuponíamos que todos fuimos afectados, pero porque no es posible determinar a ese colectivo. Entonces, esa determinación está en la ley. Y este proyecto apunta fundamentalmente al interés individual de los consumidores, es decir, aquellas infracciones que determinados proveedores tienen o abusos que realizan respecto de determinados consumidores de un conjunto de acciones que pueden desplegar desde el momento de la compra como el proceso de ejecución contractual, la postventa, es decir, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden plantear y que corresponden a un proveedor determinado y a un consumidor determinado, no a hechos masivos que afectan a un conjunto de consumidores y que son los casos más de connotación pública. Gracias, presidente. Gracias, director. Gracias. Le agradecemos, ministro y director, por la respuesta. Bien, tenemos que tomar un acuerdo que es el poder conformar la mesa de trabajo. Ya, ministro, le vamos a pedir que pueda enviarle a la secretaría el asesor que va a quedar como responsable del equipo. Y lo mismo nosotros, poder tenerlo, hoy día es martes. Podría ser para el día jueves, ya tener el nombre y empezar ya lo mismo para los parlamentarios. Es que precisar, presidente, lo que pasa Adelante, es Álvaro. que el acuerdo es una contraparte. Estamos nosotros, están ustedes, los señores diputados con la Secretaría y el CERNAC. Ejecutivo, y con el CERNAC, ¿se entiende? Nosotros le pedimos a cada uno de los diputados que nos manden específicamente el asesor que los va a representar, para no tener problemas, para que haya un orden, y nosotros coordinamos con el Ejecutivo a través de, me imagino que de Virginia Rivas, el asesor, el conducto que nos va a ofrecer el ministro, para que los diputados contesten que nos tienen que mandar un nombre de un asesor que nos va a representar en la mesa de trabajo. ¿Habría acuerdo, colegas? Sí. Bien, hay acuerdo. Bien, ministro, le agradecemos por venir a hacer este refresh de memoria. Ya, yo creo que vamos a, cuando partamos ya el día el 5 de noviembre, Las indicaciones, martes 5 de noviembre, ideal sería poder tener ya el 4 a lo mejor, las primeras indicaciones un approach. de lo que la mesa podría hacer. Pero yo quería proponer otra cosa adicional, atendiendo un poco lo que solicitó el diputado Manucheri, igual la diputada Baise, algunos invitados para ese día, de las organizaciones de consumidores, ¿Para qué día? ¿Para el 5? para el día 5. ¿Ya? Entonces, con eso, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de UDECU, Ya, invitar. 5 de noviembre, ya. presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, y al presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME. A ellos tres, para refrescar la memoria, estuvieron ya en la comisión presentes en la discusión en general, pero yo creo que sería bueno poder escucharlo ese día cuando partamos la discusión eventualmente. Antes de iniciar la discusión y votación. Antes de iniciar la discusión, le escuchamos a ellos.
¿Están ¿Sí? ahí ¿Está de acuerdo? Sí, Bien, denle nomás, ya. perfecto. Bien, ministro, le damos las gracias. Acuerdo, mesa de trabajo. Ya estaríamos con esta parte de la orden del día lista, así que agradecidos por su participación, subsecretaria, director. Quiero hacer una presentación. ¿Ah? No sabe si Vamos- dar una- Vamos a suspender por 3 minutos la comisión. Se suspende 3 minutos. Le doy a la palabra al diputado Mateson. Presidente, perdón, quizás no es algo que pueda o tenga espacio en este minuto, porque es de varios, ¿ya? Pero no, me pareció que en la cuenta no apareció un proyecto que se remitió desde la Comisión de Constitución a esta comisión. Eso se hizo el día jueves, fue aprobado por unanimidad en la sala, y que tiene que ver con la prórroga del crédito especial a la construcción. Sí, correcto. ¿Está en la cuenta o no? Ah, no, ya, perfecto. Muchísimas gracias. Lo otro que quería solicitarle es si lo podemos poner en tabla, porque este crédito vence el 1 de enero del 2025, digamos, y es fundamental. Con respecto a estos proyectos, podríamos generar, si hay acuerdo y disposición, una sesión especial para poder ver proyectos aparte de lo que vamos a empezar a ver con CERNAC, porque ahí nos va a requerir la sesión ordinaria para tramitar CERNAC. Entonces, si está a disposición de la comisión para poder ir sesionando los lunes, no todo a lo mejor, pero los que podamos acordar, si es que hay acuerdo en eso, yo creo que podemos ir avanzando. ¿Mm? ¿Sí? Perfecto. Agradecido para preliminar de poder sesionar los días lunes en caso de ser necesario. Y ahí colocando proyectos en tabla. Proyectos de los parlamentarios, para ver los proyectos de los parlamentarios. Así es. En caso de ser necesario, justamente. Bien. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, el cual tiene por objeto comenzar la discusión y votación en particular del proyecto de ley indiciado en moción de los diputados señores Guzmán, Mateson, Teao y Undurraga, que modifica el Código Tributario para fortalecer la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios. Boletín 16-533-07. En primer trámite constitucional y primero reglamentario. Hay que recordar que estaban invitados a participar permanentemente en esta comisión mientras estuviéramos tramitando este proyecto los profesores Héctor Hernández, quien se encuentra presente, y también el señor Antonio Faúndez. Ahí está. Hola, profesor. Bienvenido. Bien. Vamos a ofrecerle la palabra a nuestro secretario para comenzar la discusión y votación en particular de este proyecto. Presidente, este proyecto, cuyos mocionantes son el diputado Guzmán, el diputado Mateson, Teao y Francisco Undurraga, fue objeto de varias indicaciones. Primero, de los diputados señores Miguel Ángel Calisto y Víctor Pino, que este proyecto modifica el Código Tributario, específicamente el artículo 162. Y la primera indicación es a ese mismo artículo, hay que concentrarse porque es a ese mismo artículo y trae dos indicaciones que son parecidas. De ahí hay que optar por cuál nos vamos a decir. La primera indicación de los diputados señores Miguel Ángel Calisto y Víctor Pino, que sustituye el inciso primero del artículo 162 por el siguiente, y que dice que es del siguiente tenor: las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad serán iniciadas por denuncia o querella del servicio a requerimiento del director o del Consejo de Defensa del Estado o de oficio por el Ministerio Público, previa decisión fundada del fiscal nacional, quien deberá consultar la opinión técnica del servicio. Y a ese mismo inciso, el diputado señor Jorge Guzmán sustituye la frase, ¿ah?
El señor Guzmán sustituye la frase: solo podrán ser iniciados por denuncia o querella del servicio por la siguiente frase: solo podrán ser iniciados por denuncia o querella del servicio o de oficio por el Ministerio Público, previa decisión fundada del fiscal nacional en los casos en que los montos superen las 1.200 unidades tributarias anuales, sin considerar intereses, reajustes o multas. En los casos en que el servicio haya llevado a cabo la recopilación de antecedentes a que se refiere el artículo anterior, deberá remitirla al Ministerio Público para ser incorporada a la investigación, junto con la decisión del Comité Ejecutivo relativa a la presentación de una denuncia o querella en los términos señalados por este código. Después hay otra indicación, se refiere, va por inciso. No sé si quieren ver el inciso primero o leemos todo. Presidente, ¿continúo leyendo Sí, o no? tengo entendido por lo que reviso, Álvaro, la primera de aprobarse estaría eliminando la segunda, ¿no? Exacto. Si aprobamos una, se entiende rechazada reglamentariamente la segunda. Ya. Usted, como Diputado- presidente, usted decide por cuál votamos. Diputado Mateson. Gracias, presidente. Yo creo que se le podría pedir la opinión respecto a estas dos indicaciones al profesor Hernández, A los profesores, sí. que es el experto en la materia. Gracias. Diputado Barrera, y luego le damos la palabra al Sí. profesor. A mí me gustaría preguntarle al secretario, a través de su intermedio, por la admisibilidad de estas indicaciones, porque todas le están dando atribuciones al director o dice el Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público. Aquí dice en una parte de que el Ministerio Público deberá consultar al servicio, la concurrencia, o sea, hay varias obligaciones que se le está dando al Ministerio Público y quería ver si son admisibles o no primero. Presidente, respecto del Ministerio Público, un ente autónomo, nosotros le podemos dar le podemos dar facultades, porque no depende de la administración del Estado. Y respecto del director, en el fondo, el director ya tiene facultades para iniciar querella. Y respecto del Consejo de Defensa del Estado, si bien en este caso no tiene facultades, o sea, no podríamos eventualmente darle facultades por el interés patrimonial que involucra, eh, o sea, está en el límite en realidad, pero técnicamente en realidad no podríamos darle facultades nosotros para iniciar, eh, porque dice a requerimiento, del director o del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado, claro, le estaríamos dando la facultad para que requiera y actúe la justicia, en definitiva. Yo creo que acá sí habría avisos de inadmisibilidad. Solo podrán ser. No, la segunda no, porque previo decisión al Ministerio Público le podemos dar facultades. Entonces usted propone la... Yo estimo, pero usted es el que decide la admisibilidad o la inadmisibilidad, es mi sugerencia nomás. Señor presidente, Yo creo. De la, Ahí está levantando la mano. Vamos a darle la palabra al profesor Héctor Hernández. muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludo también a todos los miembros de la comisión y al personal de la comisión y a los invitados. Simplemente, y disculpe, me permito hacer presente lo siguiente. Ocurre que en el derecho actualmente vigente, el Consejo de Defensa del Estado ya cuenta con una facultad que está condicionada por un requerimiento del Servicio de Impuestos Internos. Es decir,
en el derecho vigente, y tiendo a pensar que aquí lo que se produce en la indicación de los diputados señores Calito y Pino, al parecer puede haber una confusión con la redacción, porque en el fondo el derecho vigente dice, el, el Servicio de Impuestos Internos puede iniciar mediante denuncia o querella, ¿cierto?, el procedimiento penal. Lo que ocurre es que puede requerirle al Consejo que lo haga por el propio servicio. Es decir, no existe una facultad autónoma del Consejo de Defensa del Estado, yo diría que nunca ha existido, sino que el Servicio de Impuestos Internos puede solicitarle al Consejo de Defensa del Estado que él, por el servicio, y en representación del fisco, presente la denuncia o querella. Y en tal caso no se trataría, diría yo, de una facultad nueva para el Así Consejo es. de Defensa del Estado. Lo que sí ocurre es que con la indicación del diputado señor Guzmán, no se hace referencia al Consejo, con lo cual el Consejo perdería esa posibilidad, más bien, el servicio perdería la facultad para requerirle al Consejo de Defensa del Estado que lo represente en el fondo en los procedimientos penales. Entonces, a mí me da la impresión de que se trata simplemente de un problema de redacción, a menos que realmente se quiera innovar en esto. Si no se quiere innovar en esto, la manera más sencilla, y en eso pueden coincidir ambas indicaciones, es decir, que el procedimiento se puede iniciar por denuncia del servicio, por querella del servicio o a requerimiento de este del Consejo de Defensa del Estado. Y así quedaría claro que el Consejo no tiene atribuciones que actualmente no tiene, sino que se mantiene lo que hay ahora. Y el problema de redacción se produce cuando uno tiene que incorporar, que es el propósito de ambas indicaciones, tiene que incorporar a un nuevo actor que actúa de oficio, que es el Ministerio Público. Presidente, hay otro, Gracias, profesor. hay otro punto, si leemos el inciso primero, como bien conversamos con Carolina, dice, del inciso primero del artículo 162 dice, las investigaciones de hechos, lo que rige actualmente, las investigaciones de los hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad solo podrán ser iniciados por denuncia o querella del servicio. Con todo, la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del director. O sea, si tiene la posibilidad de presentar la querella, el Consejo de Defensa del Estado, como bien dice el colega, indirectamente también le puede requerir al director, o sea, no sería una facultad nueva. Yo profundizo más en la explicación y yo creo, en definitiva ahora, entendiendo la explicación del colega, yo creo que la indicación, o sea que la indicación es admisible. Diputado Barrera, gracias, Álvaro. Claro. Sí. Por la explicación que dan sobre el Ministerio Público sí podemos pronunciarnos, ¿cierto? Sí. Lo que la explicación que da primero don Álvaro, pero aquí dice que puede ser por el Consejo de Defensa del Estado o por oficio del Ministerio Público, previa decisión fundada del fiscal nacional, quien deberá consultar la opinión técnica al servicio. Está refiriéndose al Servicio de Impuestos Internos. Entonces le está atribuyendo ahí también una obligación al Servicio de Impuestos Internos. Y eso no es el Ministerio Público. La tiene, pues sí. Sí, el que se querella actualmente el Servicio de Impuestos Internos. Claro, pero se la estamos borrando ahí. Bueno, se la dejamos, pero le está pidiendo el fiscal nacional, el Ministerio Público le está pidiendo la opinión al Servicio de Impuestos Internos. Eso no está ahora, pues. Ahora, lo que estamos planteando aquí justamente es, como dice usted, es que previa de la decisión fundada del fiscal nacional, o sea, al agregar al Ministerio Público, antes de que el fiscal nacional pueda determinar, tiene que consultarle al Servicio de Impuestos Internos, antes de ellos iniciar una causa. O sea, en el fondo es colocar agregar algo más a que solo sea el Ministerio Público, para que así el servicio no pierda las atribuciones que tiene el día de hoy. Sí, lo entiendo. Sin embargo, eso no está en la ley actual, por lo tanto sería una cosa que estamos agregando. Lo que me preocupa a mí es de que hoy día acabamos de aprobar hace poquito tiempo el proyecto de ley que tiene que ver con obligaciones tributarias.
Entonces, eso justamente el objetivo de esa ley era hacer eficiente la persecución de quienes evaden y eluden y hacen todo este tipo de triquiñuelas para no pagar impuestos, para hacer fraude. Y tiene plazo de 5 días, no recuerdo los plazos, pero hay un plazo de 10 días, que sea todo súper acotado. Me preocupa que con esto la tramitación de este tipo de delitos se demore más, porque, claro, porque lo va a poder hacer por oficio el fiscal nacional, le va a pedir un informe al Servicio de Impuesto Interno, y tal vez eso va a ser más engorroso que lo que existe actualmente y que aprobamos hace un mes atrás. Esa es mi preocupación. Gracias, diputado Barrera. Diputada Flor. Yo tengo aprensiones sobre esto porque aquí efectivamente se dice que debe tener previa decisión fundada del fiscal nacional, pero quien deberá consultar, estoy hablando de la indicación, quien deberá consultar la opinión técnica del servicio. Bueno, pero si el servicio opina que sí es delito, ¿por qué no ellos accionaron? Y si opina que no es, ¿por qué entonces lo van a iniciar una querella? O sea, O creo sea, que hay, estamos nosotros a poniendo el mí, supuesto a de que le mí, estamos dando atribuciones al Ministerio Público, estoy- ¿cierto? O sea, que pero le yo estamos estoy pidiendo al dando, Ministerio Público que se incluyan en la querella, porque hoy día solo lo hace el Servicio de Impuesto Interno. No es vinculante. Es correcto. No es vinculante, ¿eh? Es una opinión que se le pide al servicio. Es una opinión, justamente. bueno, yo tengo mis dudas con esto. Creo que no va para el que creo que al final alarga más y si les está fortaleciendo precisamente todo lo que es el pago de impuestos, toda la ley tributaria, digamos, de ser mucho más exigente, más fuerte, se van a ir o sea, si vamos por otro camino quizás es mucho más largo de accionar del propio servicio. Ahora, otra cosa es darle al servicio que hagan la pega y la hagan más rápida, más eficiente, pero las facultades las tienen. Presidente, bueno, en primer lugar, efectivamente, como bien dice el secretario, nosotros tenemos atribuciones para poder entregar ciertas atribuciones, válgase la reiteración de O concepto funciones. o funciones, en este caso al Ministerio Público, y lo que efectivamente busca la primera indicación es que el Ministerio Público pueda iniciar de oficio investigaciones sin importar la cuantía, que es la indicación que proponemos junto al diputado Pino. Em, y particularmente nosotros incorporamos previa consulta fundada al Servicio de Impuestos Internos, que no es vinculante, como se ha dicho acá. Ahora, a diferencia del caso del diputado Guzmán, que es la indicación que sigue, la indicación número 2, de alguna manera nosotros creemos que es un poco más restrictiva, porque de alguna manera le pone cierta condicionante al Ministerio Público para iniciar las investigaciones y la limita solo a cuando existan delitos sobre 900 millones, que es lo que dice de 1.200 unidades tributarias anuales. Y en ese caso, por ejemplo, tendríamos casos como Penta, el caso como Sokimich y otros que se cayeron por lo mismo, porque el Servicio de Impuesto Interno no inició de oficio, la investigación. Entonces, de alguna manera, creo que es más limitante la propuesta que hace el diputado Guzmán. Ahora bien, como está el diputado Guzmán aquí presente, quizás sería bueno escucharlo y también a nuestro experto que está vía telemática, para poder resolver cuál es la salida que finalmente permita que haya mayor control, mayor fiscalización, que sea efectiva, pero que esto no signifique un mayor problema. Ahora, reitero, yo creo que es admisible la indicación, toda vez que, en definitiva, no estamos dándole ninguna atribución extraordinaria al Servicio de Impuestos Internos que ya no tenga en estas materias, porque es el Ministerio Público al que le estamos dando la atribución de iniciar por oficio la investigación. Gracias, diputado Calisto. Diputado Guzmán. ¿Sí? Sí. Presidente, primero señalar que de la lectura previa y entendiendo que me estoy reincorporando a la comisión, de la indicación presentada por los diputados Calisto y el diputado Pino que preside, creo que tiene una redundancia en cuanto a las facultades del Consejo de Defensa del Estado, por cuanto se modifica el inciso primero, sustituyéndose la frase "solo podrán ser iniciadas por denuncia por querella del servicio" por lo que ya ha señalado la indicación,
y señala por denuncia o querella del servicio, requerimiento del director o del Consejo de Defensa del Estado o de oficio por el Ministerio Público a previa decisión fundada del fiscal nacional, quien deberá consultar la opinión técnica del servicio. Y continuaría, con todo la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del director. Por tanto, creo que se reitera 2 veces las facultades que tendría el Consejo de Defensa del Estado, si bien es cierto un tema de redacción o de la forma que se presenta la indicación, pero hago presente lo anterior. Lo segundo tiene que ver con lo que ha señalado el diputado Calisto, que efectivamente, presidente, por su intermedio, nosotros establecemos que esto esté supeditado a montos que superen las 1.200 unidades tributarias anuales, perdón. Y la verdad que esto no es antojadizo, no surge por algo que a uno se le haya ocurrido, sino que es parte del debate que hemos sostenido en esta comisión y la exposición que han hecho los distintos profesores y expertos. Y esto es porque se establece como limitante el ejercicio de la acción penal para el Ministerio Público para casos en que los montos superen 1.200 unidades tributarias anuales. Ese monto fue sugerido por el profesor Antonio Faúndez cuando expuso, en el mismo criterio que tiene el Comité Ejecutivo del Servicio de Impuesto Interno para que pueda presentar denuncias o querellas de acuerdo a lo aprobado en la reciente Ley de Cumplimiento Tributario. En la reciente ley que nosotros aprobamos de cumplimiento tributario se estableció para que el Comité Ejecutivo del Servicio de Impuesto Interno determine accionar el establecimiento que tiene que ser sobre 1.200 unidades tributarias anuales. De acuerdo a lo que planteó el profesor Hernández también cuando expuso, podía considerarse una cuantía mínima del perjuicio de la conducta, un criterio utilizado para una persecución excepcionalmente liberada de la necesidad de instancia previa que podría ser razonable. O sea, se establece este monto por cuanto de ahí en adelante se entiende que debiese existir siempre una acción penal y en los montos menores a esto pueda existir instancias previas de resolución que lo consideramos también razonable. Sin perjuicio de hecho y de los hechos que fundamentan ese monto, creemos, presidente, que puede ser sometido a conversación y discusión en esta comisión, porque, insisto, creo que la presentación que hicimos llegar de la indicación y que además la pusimos a disposición de todos los diputados para que la puedan suscribir, recoge todos los aspectos que fueron planteados en esta comisión y entendemos que lo planteado por el diputado Calisto respecto al monto de los 1.200 UTM, pero creo que eso, insisto, puede ser revisado o mejorado o perfeccionado en esta comisión de acuerdo a la voluntad de los parlamentarios. Gracias, Eso, diputado Guzmán. presidente. Diputado Calisto. Gracias, presidente. Solamente para precisar algo que dijo el diputado Guzmán, por su intermedio, presidente, de la primera parte, nosotros efectivamente hacemos esta propuesta de modificar el inciso completo, no solamente la frase, por eso se hace de alguna manera referencia. Y creo que algo importante que se señala en nuestra indicación es que efectivamente exista la consulta previa al Servicio de Impuesto Interno, porque con eso se puede verificar si es que existe algún tipo de cooperación por parte del investigado, a propósito de lo que dice recién el diputado, si me permite, el diputado Guzmán, a propósito de lo que dice el diputado Guzmán, el hecho que vaya previa consulta al Servicio de Impuesto Interno es la manera que nosotros tenemos para efectivamente lograr algún grado de cooperación eficaz por parte del investigado y así detener eventualmente la investigación penal. Por eso es que planteamos nosotros que exista esta instancia previa de consulta al Servicio de Impuesto Interno. Gracias, diputado Calisto. Bien. Bien, no habiendo más palabras, Álvaro, pongamos en votación la indicación. La 1. Sí. Se caería la de... Presidente. Sí, diputado Calisto. Sí, no sé si nuestro experto que está en línea a lo mejor nos puede complementar un poco más para no cometer errores respecto a lo que vamos a aprobar o no. Porque si vamos a... Sí. Ambas. No, si se rechaza esta, votamos la que sigue. O sea, rechaza la que sigue, hay que votar la anterior. Un segundo argumento. Sí, diputado Guzmán, antes de que lo pongamos en votación. Presidente, y sí, si podemos escuchar a los abogados que nos acompañan, se agradece también. Pero eso de consultar la opinión técnica del servicio, creo que nos pone en la misma situación en la cual estamos. O sea, el Servicio de Impuesto Interno podría no dar respuesta o simplemente decir que no, y nuevamente el Ministerio Público está supeditado a la decisión
del Servicio de Impuestos Internos. Lo que aquí buscamos es que el Ministerio Público pueda actuar realmente de oficio y no quedar condicionado. Y por tanto, aquí nuevamente hago referencia a la indicación presentada. Nosotros hemos planteado los casos en que el servicio haya llevado a cabo la recopilación de antecedentes a que se refiere el artículo anterior, deberá remitirla al Ministerio Público para ser incorporada en la investigación junto con la decisión del Comité Ejecutivo que va a existir relativa a la presentación de la denuncia o querella en los términos señalados por este código. O sea, ahí no estamos supeditados a la decisión del Servicio de Impuestos Internos, pero sí le estamos pidiendo y le estamos estableciendo como obligación legal el entregar los antecedentes para que el Ministerio Público pueda obrar en base a esos antecedentes y a esa información. Gracias, diputado Guzmán. Don Héctor, ¿nos puede apoyar ahí complementando antes de la votación, por favor? Muchas gracias, señor presidente. A ver, lo que yo puedo decir desde un punto, porque en definitiva se trata de una decisión estrictamente política. Lo que yo puedo decir en términos técnicos es, a ver, es lo siguiente. Respecto de una consulta previa al Servicio de Impuestos Internos, la pregunta es, ¿con qué fin exactamente? Eh, Porque si se trata de escuchar al servicio en términos de la conveniencia, por así decirlo, de la persecución, eso probablemente no es indispensable. Entre paréntesis menciono todos los organismos públicos y a propósito del tema que se planteaba, si eran atribuciones nuevas para el servicio. De acuerdo con la ley vigente, el Código Procesal Penal, todos los organismos públicos están obligados, ¿cierto?, a atender los requerimientos de información, antecedentes, ¿cierto?, que les dirige el Ministerio Público, artículo 19 del Código Procesal Penal, de suerte que ahí tampoco habría ninguna innovación. Si lo que se pretende es tener conocimiento en sede penal de si ha habido, por ejemplo, una cooperación eficaz, si ha habido, por ejemplo, una autodenuncia, yo tendería a pensar que eso debiera estar técnicamente en otra parte del artículo. Más bien, y que es sumamente importante, y que no se resuelve en el inciso primero, sino que en otro inciso donde se diga, ¿cierto?, que esa cooperación eficaz, ¿cierto?, o esa autodenuncia van a tener efectos en el procedimiento penal si este se inicia. Yo diría que para los efectos del inicio, es decir, de concederle al Ministerio Público la facultad de iniciar de oficio un procedimiento, diría que eso no es indispensable. Me parece que es sumamente importante, pero creo que no calza bien con el encabezado donde simplemente se da la facultad. Dicho eso, respecto del monto, eso efectivamente es un monto que se puede poner como requisito para la decisión fundada. Yo personalmente, y entiendo que en otras sedes, digamos, se ha planteado algo distinto, yo simplemente, a mí me parece que es un monto, que es un monto excesivo en perspectiva comparada. Si uno piensa en el derecho español, lo que define qué es delito y qué no es delito, estamos hablando de 120, equivalente a 120 millones de pesos. Entonces ponerlo en el orden de los 950, 960 millones de pesos parece un poco excesivo. Uno perfectamente podría pensar en que se le diera la facultad y más bien hacer referencia a los ciertos criterios que que el fiscal nacional del Ministerio Público debiera tener en cuenta para tomar su decisión. Pero un monto fijo, sí, puede ser razonable, a mí me parece un poco elevado. Creo que hay alternativas para eso. Lo que sí diría, y esto es lo último, y eso sí me parece que en cualquier caso debiera ser algo que se tomara, y es que hay que aclarar muy bien en la redacción que si el Consejo de Defensa del Estado presenta querella, debe redactarse de un modo tal que quede claro que eso nunca es de forma autónoma, sino que siempre es a requerimiento del Servicio de Impuestos Internos como es ahora. Diría que eso, a menos que uno quisiera innovar en eso, yo tengo la impresión que no se quiere innovar en eso y que simplemente la redacción puede estar provocando alguna confusión al respecto. Eso es lo que podría decir respecto del inciso primero del artículo 162. Gracias, profesor. Diputado Calisto. Presidente, mire, yo creo que en atención a lo que señala
el experto que nos acompaña, don Héctor Hernández, yo creo que sería importante primero decir que lo que estamos entregando aquí, a propósito de lo que dijo el diputado Guzmán al final de su intervención, nosotros estamos entregándole la atribución al Ministerio Público que por oficio puede iniciar una investigación. Por lo tanto, eso está entregado y la que hace él también. O sea, hay cierta similitud respecto de los objetivos. Em, yo creo que es importante también supeditar algún monto, tal cual como se ha señalado, em, para dejar de alguna manera una especie de límite de qué cosas serán revisadas directamente para buscar algún tipo de acuerdo, ¿ya? Entre las partes, de tal manera que podamos determinar algún tipo de cooperación eficaz y a lo mejor modificar el monto que señala nuestro experto y que el diputado Guzmán también está disponible a poder modificar, para no hacer algo tan polarizado en la votación y busquemos el consenso. Se puede redactar una indicación que puedan firmar todos los presentes, los que quieran, y podemos salir del tema. Del tema. Bien, mientras logramos este consenso, yo creo que sería positivo, ¿cierto?, poder unir ambas indicaciones, por lo que sumando también lo que comparte el profesor, y pasar a las siguientes indicaciones, mientras la consensuamos. Porque hay que escribirla y hay que entregarla escrita y todo, Presidente, todo lo que significa eso. Presidente. Diputado Calisto. Presidente, y solamente a propósito de lo que dijo el diputado Guzmán, yo creo que la nuestra, y si a usted le parece también como moción antes de la indicación, que nosotros podríamos eliminar la parte de consulta previa, porque después se recoge también de tal manera que podamos ceder y llegar un poco a la línea de lo que él plantea, modificando, digamos, las unidades tributarias anuales que se pone como límite. Sería súper. Podríamos sumar el último punto en donde agregamos un monto. Fiscal Nacional. Fiscal Nacional, Sí. ¿Y qué más le quería agregar? Diputado Guzmán. Presidente, entendiendo lo que ha dicho el diputado Calisto, y no por ser autorreferente, pero la indicación que viene después, recoge cada uno de los planteamientos señalados. Primero, le otorga la facultad al Ministerio Público, ¿ya? Segundo, no la deja condicionada a la opinión del Servicio de Impuestos Internos, sino que le establece una consulta respecto a la recopilación de antecedentes que podría haber ejecutado el Ministerio Público y la decisión del Comité Ejecutivo. Y es lo único que estaríamos variando y comprendiendo lo que se ha planteado tanto por el diputado Calisto como también por el profesor Héctor Hernández, tenemos que concordar dónde estaría el límite del monto respecto de la acción de oficio del Ministerio Público. Y cuando uno analiza y transforma estas unidades tributarias anuales, claramente el establecer una limitante de 900 millones de pesos, según el cálculo que se ha planteado en esta comisión, es excesivo. O sea, efectivamente hay delitos tributarios que van a estar bajo ese margen y no porque estén bajo ese margen vamos a dejarlo solamente supeditado a la decisión del Servicio de Impuesto Interno, sino que debiese poder actuar de oficio el Ministerio Público. Ahora, ¿cómo definimos cuánto es el monto? Yo creo que es algo que deberíamos plantear aquí en la mesa y tomar una decisión al respecto y obviamente modificar la indicación ya presentada en ese aspecto, que creo que sería el único en el cual podríamos estar en alguna diferencia respecto de lo planteado por los diputados Calisto y Pino en la indicación que estábamos en análisis. Si está ese acuerdo, sugiero poder modificar solamente ese dato de la indicación presentada por nosotros, que tenemos la voluntad de hacerlo. Bien. Vamos a suspender por 3 minutos. Eso, mejor. Discusión o le damos una vuelta más. ¿Les parece? Sí. Anudamos la sesión. Se reanuda la sesión. Bien, vamos a escuchar al profesor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Solo un punto, porque puede ser, pero para que esté, sea consciente. Si se trabaja sobre la indicación, el diputado señor Guzmán, que me dio la impresión que era,
solo llamaría la atención de que ahí está saliendo el Consejo de Defensa del Estado. Y ese es que puede ser perfectamente, no hay ningún problema, pero yo creo que habría que ser consciente de que eso, a menos que yo esté viendo una indicación distinta. Gracias, profesor. Y Perdón, a menos que, claro, ahora entiendo, que podría ser que la frase aquella del derecho vigente no se toca, pero me da la impresión, y si es así, claro, pero de todos modos queda raro que la referencia al consejo es un tema de redacción, que quede después y no al comienzo, cuando se intercala entre medio al Ministerio Público. Es un tema estrictamente de redacción. profesor, y en cuanto al monto, usted nos había dado recién una idea. Yo lo que mencioné, señor presidente, es que en España, por poner un ejemplo, con fines mucho más radicales, porque de ese monto depende si la conducta es delictiva o no. O sea, no es un problema de persecución penal, si la conducta es delictiva o no, que yo creo que no es un buen sistema. Pero allí está. Y allí se habla en este momento de 120.000 euros, lo que equivale más o menos a 120 millones de pesos. En, per- en perspectiva, me parecía cierto que un monto de 950, 960 millones de pesos en un país como Chile podía ser excesivo. Gracias, profesor. Vamos a dejar la discusión de este proyecto hasta este momento. Vamos a buscar una indicación de consenso entre los parlamentarios. Ya, un texto de consenso en esta indicación. Vamos a posponer la votación para la siguiente sesión de la comisión. ¿Podríamos hacer esta votación el día 28, Álvaro, también, o no? ¿Retomarla? O sea, tendríamos que poner en tabla el proyecto, a continuación. Para terminarlo el 28. Ya. Estamos todo atrasado con el tema de la acusación y todo eso. Estamos citando jueves, Ya. Bueno, dejemos este tema entonces ahí después de esa semana. ¿Y por qué no Ya. buscar un texto general? Sí, vamos a buscar ese consenso como texto general. Eso me parece bien. Diputado Guzmán, antes de finalizar, le damos gracias, profesor. Presidente, yo solamente para hacernos cargo de lo planteado por el profesor Hernández, nosotros en nuestra indicación modificamos la frase, no modificamos el inciso completo, por tanto, todo lo que viene después del punto, con todo la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado, requerimiento del director, se mantiene. Ya, entonces, para tranquilidad, nosotros solamente cambiamos la frase previa. No se saca la segunda parte, entonces la facultad del Consejo de Defensa del Estado queda debidamente resguardada. Ahora, yo creo que, insisto, lo único que tiene pendiente es cómo, con un criterio objetivo, establecemos cuál es el límite de acción del Ministerio Público. Y en eso nosotros nos comprometemos, presidente, a trabajar en esa indicación conjunta, la vamos a consensuar con usted y con el resto de los parlamentarios, a ver si podemos llegar a un texto de acuerdo. Y también haciéndonos cargo, presidente, de otra cosa que se planteó en la discusión previa respecto a las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos con el colaborador eficaz, con la autodenuncia, etcétera, que si bien es cierto hay algunas indicaciones, esas indicaciones, en el caso particular de la presentada por ustedes, presidente, y el diputado Calisto, hace referencia a artículos que no han sido aprobados todavía de la Ley de Cumplimiento Tributario. Entonces, para no cometer ese error, nosotros dejamos una redacción más clara en ese sentido. La meta es poder consensuar, digamos, el articulado completo. La ¿cierto? trabajamos, Para poder llegar con una sola indicación y con eso poder aprobarlo rápidamente. Diputado Calisto, y luego de eso, un último punto antes de irnos. Sí. Presidente, presidente, mire, yo tengo mi duda respecto. Tengo la palabra, ¿no? ¿Sí? Es que no sé si me dio la palabra. ¿Me dio la palabra? Sí, perfecto. Gracias, presidente. Solamente señalar a los colegas, yo creo que, y, y escuchando a nuestro experto, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos respecto de cómo avanzamos en este proyecto. En primer lugar, yo
solicitaría, presidente, yo solicitaría que el Ministerio de Hacienda se pueda pronunciar sobre esto que estamos discutiendo. Yo pediría una intervención, una respuesta formal, no sé si habrá llegado, pero yo pediría que seamos muy responsables respecto de cómo avanzamos en este proyecto y pidamos la opinión por parte del Ministerio de Hacienda. Es del proyecto y obviamente de las indicaciones que están propuestas. Porque, y también aquí me imagino que pueden haber algunos expertos tributaristas. Yo creo que no puede ser antojadizo o de una manera así como decir, mira, yo pondría un límite de 300 unidades tributarias anuales o 200 o 150, porque aquí tiene que venir respaldada la cifra que pongamos a la indicación. Me imagino que responde a criterios técnicos, a cuáles son la cobertura que puede de alguna manera enfrentar el servicio de impuesto interno. O sea, por mí, que el Servicio de Impuesto Interno cada vez que vea situaciones irregulares las ponga a disposición del Ministerio Público, pero entendiendo de que existe la posibilidad de colaboración eficaz que se puede hacer previo eh, por el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, también yo entiendo que el Servicio de Impuesto Interno expuso acá cuál es la capacidad que tiene el Servicio de Impuesto Interno para poder abordar estos temas para lograr la colaboración eficaz y no tener que judicializar estos temas. Entonces, em, presidente, yo reitero que para no cometer errores, sobre todo también porque el Ministerio Público también es una entidad que no es que tenga todo el tiempo del mundo, también está sobrecargada de acciones. Por lo tanto, si le vamos a dar una nueva atribución, tiene que ser conforme a la capacidad que tiene el Ministerio Público de la persecución penal de los delitos tributarios. Em, Además, pero por otro lado, efectivamente, finalmente, ¿cuál es la acción concreta del Servicio de Impuesto Interno para fiscalizar estos casos? Yo vuelvo a poner sobre la mesa lo que pasó con el caso Penta, con el caso Soquimich y otros, en los cuales el Servicio de Impuesto Interno no inició querellas. Y por eso hoy día estamos discutiendo este tipo de situaciones, porque finalmente, si el Servicio de Impuesto Interno no reacciona, no actúa, alguien tiene que reaccionar. Entonces, le estamos entregando la atribución para que el Ministerio Público, por oficio, pueda investigar. El tema es en qué casos va a investigar o en qué proceso de la denuncia. Quizás todas las denuncias deben ingresar por el Servicio de Impuesto Interno. Y una vez que el Servicio de Impuesto Interno determina, elevar los antecedentes al Ministerio Público. Estoy pensando que quizás cómo funciona y cómo debiera operar el sistema de las instituciones chilenas. Por eso es que yo pediría, presidente, la opinión del Ministerio de Hacienda también para legislar responsablemente en esta materia. Sí, en relación a lo que dice el diputado Calisto, bueno, aquí estamos igual que los narcofunerales, que hay que suspender las clases para que no hayan esto, o restringir la atención a los CEFAM cuando van a atacar, porque aquí lo que tiene que hacer bien la pega es el Servicio de Impuesto Interno y no entregar a darle a otras las facultades o la función y la obligación que tienen que hacer. Me parece que se va a recargar el Ministerio Público que hasta la hora ni siquiera es capaz de resolver los casos convenios, por ejemplo. Esa es mi opinión. Gracias, diputada Baise. Bien, ya para cerrar la discusión de este punto de la tabla, el acuerdo sería votar el 29, ya martes 29 en la sesión ordinaria, ya. Una redacción de consenso del articulado completo, no varias indicaciones esperamos, ¿cierto? ¿Hay acuerdo para eso? Sí. Perfecto. ¿Despacho? Sí, despachamos el día. Pero precise que es hasta total despacho. ¿Se acuerda que ¿Se acuerda que que es para despachar el proyecto ese día 29? Sí. 29, en la sesión ordinaria del 29, del martes 29. Presidente, disculpe. Presidente, Ya, yo, perfecto, hasta que podamos sacarlo entonces. presidente, mire, yo tampoco estoy de acuerdo, señor secretario. Yo no sé si hablo bajo o... Señor presidente, señor secretario, voy a hablar más fuerte para que me escuchen. Yo no estoy de acuerdo en que definamos hoy día que es hasta total despacho, porque si mañana el Ministerio de Hacienda nos señala que efectivamente este proyecto no está bien, que debiéramos reformularlo completo, en fin, vamos a tener que hacer una nueva discusión, un nuevo texto. O seguramente nos va a decir, mira, a lo mejor no es un proyecto bueno. Entonces también eso puede ocurrir y yo creo que tomar un acuerdo hasta total despacho no me parece muy prudente.
Diputado Guzmán. Presidente, solo hacerle una observación al diputado Calisto. Esta discusión viene, si no me equivoco, es por tercera sesión. A esta comisión asistió el Ministerio Público, asistió el Servicio de Impuestos Internos, asistieron destacados profesores de Derecho Tributario y de Derecho Penal, se invitó al Ministerio de Justicia, no asistieron, y se le invitó al gobierno también a presentar indicaciones. Por tanto, ojo que si llega el gobierno ahora con una indicación, no necesariamente tenemos que discutir de nuevo el proyecto. Si aquí nosotros, las indicaciones que hemos presentado se hacen cargo de la discusión que se ha generado en esta comisión. Si esa discusión no está en conocimiento de todos los parlamentarios, no me puedo hacer responsable de eso, estimado diputado. Pero si llega el Ministerio de Hacienda ahora a considerar que esto está mal o que es distinto, bueno, tendrá que ponerse en las mismas condiciones que los mocionantes a discutir el proyecto, pero yo no voy a creer que son dueños de la absoluta verdad. Eso, presidente. No, vamos a finalizar el debate de esta discusión. Ya. O sea, si tenemos tiempo, Álvaro, en el reglamento, ¿cuántas veces puede intervenir un parlamentario durante la discusión de un proyecto? 2 veces. 2 veces, perfecto. ¿Así? ¿El secretario no es así? No estoy equivocado. Eso por indicación. Avancemos, por favor, presidente. Estamos en el... Bueno, La derecha vamos se divide. vamos a revisar eso, 2 veces. estimado. La idea no es limitar la discusión, pero la idea es que sean discusiones efectivas, ¿ya? Y que podamos llegar a acuerdos. Finalizando este punto de la discusión, agradecerle, profesor, por estar con nosotros. 29, entonces quedaría la siguiente discusión de este proyecto. Continúa la discusión y votación. Así es. Y vamos a ver si es que se vota ese día o no. ¿Ya? Va a depender también. Se le va a enviar al Ministerio de Hacienda el comparado, que cierto va a realizarse con las indicaciones consensuadas, y veremos si es que ellos entregan alguna opinión relevante o alguna indicación que consideren que pueda sustituir lo que se esté planteando. ¿Verdad? ¿Habría acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, presidente. Sí. Para que Hacienda pueda revisar el comparado de lo que acordemos. Perfecto. Y por último, a los integrantes de la comisión, si es que hubiera un acuerdo, dado que ya hemos discutido por más de 2 sesiones y también, han hablado más de 10 parlamentarios, cerrar el debate del postnatal de emergencia y votarlo en general el día de hoy. ¿Habría acuerdo? Teníamos pendiente, parece, más invitados. No quedaba más. ¿No? No, ahí el informe. Ya vinieron. En general, la votación en general para el día de hoy y así poder dejar indicaciones para el 29 de noviembre. Hasta el 28. Hasta el 28 las indicaciones y votarlo el 29. También. Ya. ¿Bien? ¿Se vota en general? Ya. Bien, Álvaro. Acordado votar en general entonces el postnatal de En emergencia. votación general, ¿lo pone en votación, presidente? Por supuesto, Ya. Pero no dicen. Se vota el 29. Se vota el 29. Hay que decir no. Pero ponle que se vota Dije la Votación, pues, presidente, si ya está. Ya tocó la campanilla. Tocó la campanilla, nadie se opuso. No, ¿qué? ¿Qué quiere decir no? No, que ahora no. En vo- ¿Se da la unanimidad? No. Ya tocó la campanilla, presidente. En votación. En votación. A ver, es que para que no haya problema. Sí, porque... No, déjelo pasar. No sé. Y lo coloca ahí en la tabla. Es que lo podemos seguir votando. En primer lugar, para el lunes sí que lo dejamos. Es que el lunes tenemos audiencia y Tenemos audiencia. Pues si es votación general, ¿no? En general, nomás. Bueno, no sé. Ay, Dios mío. Dele, presidente. Alberto solamente tiene la del Ministerio Público. Votémoslo. Sí, vótelo nomás. Ya. Sí, está proclamado el acuerdo y nadie se opuso. Eso. En votación general, presidente. Si usted me autoriza tomar la votación. Diputado Herrera. Dele. Diputado Bernales. A favor. Diputado Bravo está pareado. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado La Carrera está pareado. Diputado Lavín. Moreira. Yo me voy a abstener, ¿ah? Diputado Manucheri está pareado.
Diputado Matheson, está pareado. Diputado Mellado, está pareado. Diputada Weisse, No, yo en base a lo que dijo, o sea, sin perjuicio que es un tema súper importante para las mujeres, pero el Ejecutivo dijo que no tenía ni una posibilidad de patrocinarlo, no es prioridad para el Ejecutivo, por lo tanto creo que un volador de luces esto no va a tener opción, no tiene viabilidad, por lo tanto me voy a abstener. se abstiene. Diputado Winter, señor presidente. A favor, está listo. Diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Yo quiero señalar que este proyecto de extensión del postnatal de emergencia, evidentemente, es una prioridad para muchas familias de nuestro país. Y, y hay que ser muy claro en esto. Y hay que poner sobre la mesa la posición que ha tenido el gobierno de no patrocinar un proyecto de extensión del postnatal de emergencia en una posición muy dura, un gobierno que claramente no ha entendido la preocupación que hoy día viven las madres, los niños, las familias, respecto, y poniendo sobre la mesa el elemento más bien, aquí escuchamos a la ministra, un argumento más bien de excesivo gasto por parte del Estado. Y yo la verdad es que cuando uno empieza a mirar las situaciones de las licencias y todo esto que finalmente ocurre en la práctica, el Estado yo siento que gasta más con la cantidad de licencias versus la posibilidad de la extensión del postnatal de emergencia. Entonces, por un lado, muchos del gobierno levantan las banderas del postnatal de emergencia, pero su propio gobierno les dice que no. Por lo tanto, yo creo que hay una contradicción por parte del gobierno del presidente Boric, una contradicción vital respecto de, finalmente, sus parlamentarios anuncian algo que después el propio gobierno les quita el piso. Yo quiero decir, presidente, que yo respaldo absolutamente este proyecto de postnatal de emergencia por la familia chilena y espero que el gobierno le ponga el patrocinio porque resulta que cuando mucho discurso por parte del gobierno, pero en la práctica nunca pone los recursos que buscan mejorar las condiciones de los niños. ¿Y su voto? Escuchamos. Es que nos enredamos. Falto yo entonces, Álvaro. El discurso estaba muy bonito. Falto yo. Diputado Winter, diputado Pino. Bien, también me sumo a las palabras del diputado Calisto. Yo creo que es importante dar una señal, y estos diputados en esta comisión la estamos dando, de la importancia y la relevancia que le damos a las familias, en este caso a las madres. Sabemos que la mayoría de las madres que están solicitando esto son mujeres solas, que tienen que enfrentar la vida en familia con sus propios hijos sin el apoyo muchas veces de un esposo que les acompañe. Entonces, en vista de eso, mi voto es a favor y esperamos, como bien dijo el diputado Calisto, que el gobierno pueda en algún momento hacer un análisis acucioso a este proyecto y poder dar, si es que es necesario, ojalá los recursos y poder hacer complementar entre lo que son las licencias actuales con los fondos que se requerirían para poder aumentar este subsidio de postnatal hasta un año. Gracias, Álvaro. A favor, si lo dijo. Diputados, del resultado de la votación es 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba en general el proyecto de postnatal. Aprobado entonces el proyecto postnatal. ¿Plazo de indicaciones? 28, ¿puede ser? 28, 28, sí, a las 12, por favor, 12 del día. Ya, 28 a las 12. Entonces, para el 4, para el 4 de noviembre. Son 2 semanas. Todo eso está pedido. ¿Respondí? Sí, pero así es, que no iba a dar nada. Sí. Que el plazo para las indicaciones se aumente a 15 días. Eso sí no lo aceptan. El 4 de noviembre. El 4 de noviembre. 4 de noviembre ya. Bien. 4 de noviembre las indicaciones. El lunes, Pucarito. Día lunes 4 a las 12. Sí. A las 12. Bueno, no, pero
Lo que pasa es que en la mixta no participamos, no tenemos toda la posibilidad de participar. Así que bien, ¿se acuerda entonces el 4 de noviembre las indicaciones del postnatal de un año? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.